Pues nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder estar con todos ustedes. Es un gran placer saludarlos. Vamos a tener nuestra tercera sesión de este seminario, Educación en Valores. Las grabaciones de este seminario ya están en el canal por ahí de YouTube, entonces si han tenido la oportunidad de verlo, ojalá y así sea, es maravilloso. Si no, vamos de todas maneras a compartirlas por este medio para que todas y todos puedan revisarlo y puedan, desde luego, ir revisando los materiales, los contenidos que hemos estado revisando. Maestra Jackie, qué gusto saludarle. Qué bueno que no se fue la luz, sino que más bien llegó y parece ser que ya se estabilizó, ¿verdad? Quiero decirles, maestro Edson y maestro Esteban, que aquí en el norte de Hidalgo esto es algo muy común. La luz va y la luz viene, y con ello la conectividad, ¿no? De repente va y viene. No sé si siempre ha sido así, pero siento como que cada vez es más frecuente. Tal vez estoy equivocado, pero noto como que es más frecuente este fenómeno. Maestra Jacqueline, ¿recuerda lo que vimos la sesión pasada, de lo que estuvimos platicando un poquito? Adelante, por favor. Sí, no traigo mi libreta anterior en donde estaba tomando apuntes, pero vimos los modelos, no me acuerdo, eran modelos, ¿verdad? Vimos los modelos de educación en valores. No me acuerdo de los nombres exactamente, pero veíamos primero uno que era uno que era muy rígido, no recuerdo cómo se llamaba, no, pero uno que era muy rígido. Incluso comenzamos a hablar de que este modelo en algunas ocasiones se veía dentro de las instituciones que son religiosas, incluso comentamos algunos casos por ahí. Después vimos, me acuerdo de uno que era transformacional, o estoy equivocada de la palabra. Ajá. Que ya implicaba que nos hablaba del rol tanto del docente como del estudiante. En el primero era un modelo un tanto rígido, se pudiera decir, en donde lo que se hacía era que el docente era quien impartía cátedra, se pudiera decir, que era quien definía y decía todo lo que se tenía que hacer, y el estudiante era como quien respetaba todas esas cosas o esos principios que planteaba el docente. Después vimos, me parece que otros 3 modelos en donde ya se veía un poco más de flexibilidad en cuanto a lo que se trabajaba en casa, en clase. Recuerdo que el último estaba muy vinculado al servicio, a prestar un servicio a la sociedad o algo así. Es lo que recuerdo. No traigo mis apuntes para recordarlo de mejor manera, pero es lo que recuerdo. Muy bien, muchas gracias, le agradezco mucho. En efecto, estuvimos hablando sobre algunos modelos en valores, modelos de educación en valores. Hablamos del modelo de transmisión o de inculcación, que es uno de los modelos más comunes, el modelo más tradicional, justamente donde a través del docente los valores son transmitidos como cierto tipo de verdades casi absolutas. Hablamos también del modelo de la clarificación de los valores, ¿verdad? Donde en lugar de enseñar un valor específico, lo que busca es que sea el estudiante quien pueda descubrir, quien pueda clarificar sus propios valores. Hablamos del modelo cognitivo evolutivo, o este modelo de desarrollo moral que desarrolló justamente tanto Jean Piaget como Lawrence Kohlberg. Y ellos nos hablan justamente que la intención no es enseñar en sí un valor, sino más bien fomentar la capacidad del estudiante para poder razonar moralmente, para poder ir pasando diversas etapas del juicio moral. Y finalmente hablamos del modelo de acción, que usted muy bien citaba, ese modelo que tiene que ver más con una reflexión personal y que asume la idea de que la educación en valores debe de conducir a una acción para poder transformar la sociedad, ¿sí? Los valores entonces en este modelo se van construyendo a través de la interacción social,
se van manifestando a través de la participación cívica, a través, por ejemplo, de la lucha por la justicia. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de educación en valores, pero vamos a entrar a una discusión probablemente un poquito más compleja, que tiene que ver con encauzar tres conceptos que son muy importantes, con un poco de mayor profundidad. La educación, por un lado, los valores, por otro, y la ética y la moral, por otro lado. Entonces, ¿cómo conectan estos conceptos? ¿Cuál es el tipo de relación que se da? Y cómo nosotros podemos conocer de esta relación conceptual y aprovecharla justamente para proponer un tipo de educación en valores. Entonces voy a permitirme utilizar una presentación que hemos preparado para ir guiando la discusión y les pido por favor que en todo momento, cuando ustedes lo consideren pertinente, eh, hagan las preguntas que consideren necesarias, ¿sí? O las participaciones que consideren necesarias. Voy entonces a permitirme compartir con todos ustedes. Y para compartir, a ver si ya se ve por allá la presentación. Hemos llamado esta presentación Educación, Valores y Ética. ¿Sí? ¿Ya se puede ver por allá? Sí, doctor. Sí, además con una imagen muy casi celestial, ¿verdad, maestra Jacqueline? Así un sol en la parte alta de la montaña, que nos habla un poco, que nos da una perspectiva de que el trabajo en valores finalmente lo que busca no es relacionarnos con una perspectiva espiritual o religiosa, pero sí poder establecer mecanismos y relaciones sanas entre las personas. Entonces, el día de hoy vamos a introducirnos en aspectos más fundamentales que a veces ya se asumen por dados cuando hablamos de una educación en valores, pero que vale la pena siempre profundizar. Y vamos a tomar como punto de partida algunos fundamentos conceptuales. Primeramente diciendo que hay una relación que se da justamente entre la educación, los valores y la ética. Y esta relación es una relación que trasciende solamente a la instrucción, que trasciende solamente a la idea de que sea el estudiante quien pueda recibir la información o los conocimientos que el maestro le da, ¿sí? Va más allá de hecho, porque conforme el estudiante, conforme la persona va entendiendo esta relación, va a ir aprendiendo a tomar decisiones a lo largo de toda su vida, como infante, como adolescente, como joven y después como adulto. Entonces, habrá que entender la educación desde un punto de vista mucho más complejizado, ¿sí? Entender la educación no solamente como ese conjunto de saberes, ese conjunto de habilidades o capacidades, inclusive de actitudes, sino ver la educación como un proceso intencional, ¿sí? Un proceso que tiene una intención y esta intención es llevarnos a la reflexión y a la transformación, ¿sí? Este proceso intencional que es reflexivo, que es transformador, lo que busca es finalmente el desarrollo integral y armónico de la persona. Ese objetivo solo puede lograrse a través de incorporar principios morales y también principios éticos. Ahora, ¿esto cómo es posible? Pues esto involucra centrarnos en la axiología educativa. La axiología educativa como un campo de la educación, un campo del que comúnmente hablamos poco, pero
en la cual se estudia la naturaleza y la jerarquía de los valores que son relevantes para la formación humana. Entonces, sí, los valores como la gratitud, como la igualdad, como la honestidad, como el respeto, como la responsabilidad social o la responsabilidad ambiental, están conectados, pero vamos a hablar sobre su naturaleza y vamos a hablar de que es posible establecer para algunos autores, para algunas investigaciones, algún tipo de jerarquía entre ellos. Entonces, habrá que asumir que los valores son definidos entonces como ciertas cualidades que son deseables, ciertos principios que dan sentido a la vida individual y también a la colectiva. Y la axiología educativa se encarga del estudio de estos valores. Estos valores entonces podemos clasificarlos en diversas dimensiones. Por un lado, en ciertos valores morales, como la fidelidad, como la capacidad de esfuerzo, como la veracidad, como la responsabilidad, como la autodisciplina o la obediencia a una autoridad justa, el cumplimiento del deber. Y tenemos, todos estos son valores morales. Pero también como valores sociales, en el ámbito del trabajo, la amistad, el amor, el espíritu de familia. Además de esta dimensión, además de estos valores morales, además de estos valores sociales, tendremos que hablar que algunos de ellos tienen una dimensión trascendental, que va más allá de solamente cumplir con las tareas habituales que establece la relación del ser humano con uno mismo y con el otro, sino que están vinculadas inclusive a cómo entendemos el universo, a cuál es el lugar que nosotros ocupamos en el universo, cuál es el lugar que nosotros queremos ocupar en la sociedad, en la familia, cuál es el lugar entonces donde el ser humano le da sentido a su vida. La moral entonces se refiere a ese conjunto de normas, de costumbres, de códigos de conducta que rigen las acciones de los individuos en una comunidad en particular. Por otro lado, la ética es una disciplina filosófica que se encarga de la reflexión racional sobre la moralidad, sus fundamentos y sus fines. La reflexión ética entonces se vuelve algo fundamental para la educación y muy especialmente cuando aspiramos al desarrollo moral de la persona. Porque lo que busca integrar no es solamente que el conocimiento de lo correcto, sino también del juicio y de la conducta. Y esto, aquí me detengo un poquito porque esto es muy, muy relevante. Y quisiera mencionar que aquí encontramos algo que es de una naturaleza distinta a solamente teórica, ¿sí? Alguien, por ejemplo, puede hablar de el respeto. Y podemos definirlo, y podemos leer un libro, leer notas sobre el respeto. Pero el principal aprendizaje en el aula se da cuando el profesor lleva esa definición a la práctica, a la cotidianidad, a la vida institucional, comunitaria. Es entonces cuando se comprende cuál es el significado del respeto. Entonces, la educación en valores no es solamente una mera definición sobre ciertos objetos de estudio, sino que esos objetos de estudio son los valores, toman sentido cuando son llevados a la práctica, no solo una vez, sino cuando se convierten en algo que forma parte de la cotidianidad, por un lado, pero a la vez del comportamiento y de la personalidad del sujeto. Entonces, cuando alguien nos habla de honestidad,
Cuando leemos a un político, y tomo un ejemplo social, ¿sí?, que nos habla de honestidad, es complejo, porque no es solo que alguien nos diga que debemos de ser honestos, sino que nosotros esperamos que el comportamiento de esa persona pueda ser congruente con lo que sus palabras dicen. Y eso es una dimensión distinta, ¿sí? Porque a veces es mucho más fácil ser consistente con el discurso que finalmente con las acciones. Entonces, bueno, retomo la discusión después de esta aclaración, porque pongo mucho énfasis en este aspecto de la relevancia que tiene entonces que el ser humano no solamente tenga conocimiento de lo que es correcto, sino que actúe y haga las cosas de manera correcta. Es decir, que los juicios que establece y que la conducta que siguen sean sobre lo correcto. Ese es el punto al que voy, ¿sí? No es suficiente con decir que debemos de ser honestos, sino que lo correcto es ser honestos en la práctica, en los hechos. Entonces, hablamos de que la axiología educativa es un área de la educación. Y al mismo tiempo, debo decirlo, que la axiología está conectada fuertemente con la educación, con la filosofía de la educación. Porque la filosofía de la educación, cuando hablamos como campo de conocimiento, cuando hablamos como disciplina, lo que busca es reflexionar desde una postura crítica, analítica, racional, sobre los fines, sobre los problemas de la educación. Y entonces, la axiología se convierte ahí en una teoría de los valores, en una teoría que constituye ese núcleo que en teoría debería de orientar la práctica pedagógica, porque nosotros queremos que nuestros estudiantes adquieran valores, que tengan cualidades morales y éticas. En este sentido, podemos decir que entonces la formación axiológica es imprescindible del proceso educativo, porque asumimos la idea de que no es suficiente de que el alumno solamente adquiera conocimientos, sino que es importante que ese conocimiento pueda llevarlo a la práctica. Y entonces, la vivencia de los valores son esenciales para promover ese equilibrio entre la dimensión espiritual, entre la dimensión corpórea del ser humano, para afirmar la unicidad dentro de su complejidad. Entonces, comprender el valor es vital para poder evitar ciertas posturas reduccionistas, esa postura del bueno contra el malo, el correcto del incorrecto. La axiología educativa sostiene que la calidad del deseo individual no define el valor, sino más bien la calidad del deseo depende del valor que encarna. De tal manera que se rechazan las posturas subjetivas que intentan reducir el valor al interés o al deseo. Un objeto, por mencionar un ejemplo, decir que un objeto de cualquier clase que sea adquiere valor cuando se presta interés. Esta es justamente una de las definiciones subjetivas del escritor Perl. La axiología educativa, entonces, busca orientarse hacia un modelo de persona que esté también preestablecido en el currículo, que conecte con el objetivo y que sobre ella, con ella, se comparta una formación
moral. La trascendencia entonces de esta área de la axiología teórica a la praxis ética es un elemento fundamental en la educación contemporánea y creo que lo vivimos. Creo que nos damos cuenta de la necesidad de desarrollar un mayor nivel de conciencia entre las personas. Conciencia individual, conciencia familiar, conciencia colectiva, conciencia social, conciencia ambiental. Porque creo que la mayoría de los ciudadanos conscientes nos damos cuenta de la crisis en valores que vivimos. Este contexto, en cierta medida, de globalización, de materialización, donde todo está ligado a lo material, al cuerpo, al éxito, a la fama, al dinero, al poder, subraya la necesidad de que entonces la educación se centre en los valores, se centre en el valor de la responsabilidad, en el valor del hábito del trabajo. La educación ética, entonces, no se centra en la memorización, como ya lo había mencionado. No se centra simplemente en definir un concepto. Se centra en la acción concreta, en la acción que asegure la vivencia y la aplicación de los valores. De tal manera que esto permita organizar y reorganizar las costumbres y los hábitos escolares. Y claro, a lo largo de la historia tenemos diversos modelos teóricos sobre la educación moral y sobre el desarrollo de la personalidad. Ahora, esta conexión que se da entre la educación moral y el desarrollo de la personalidad es muy importante. Porque por una parte, y me detengo un poco, por una parte, la teoría, la educación en valores, a ver, un momento, por favor. Por una parte, la teoría, la educación, como decía, la educación en valores, ¿sí?, busca formar a un ser humano integral. Pero ese ser humano integral vive una lucha, vivimos una lucha todos los días. Una lucha muy al estilo, como lo decía Sigmund Freud, este neurólogo conocido por la teoría del psicoanálisis en psicología. Esa lucha entre quién soy por mis actos, por mis acciones, entre quien quiero ser o aspiro ser, ¿sí? Y por otro lado, por cómo yo me defino. Entonces, el ser humano siempre está en una lucha entre el ser, por un lado, el deber ser y lo que realmente se es. Por un lado, tengo esta lucha interior de la cual tomo muchos elementos, debo decirlo. Lo que yo deseo, sin prejuicios. Pero por otro lado está lo que debo desear, cómo debo de comportarme. Y por otro lado está lo que finalmente decido hacer. ¿Sí? Estas tres personas están en una misma. Y sí, maestro Epson, no tenemos más personas. Es decir, no tenemos una personalidad múltiple exactamente, sino que hay una lucha de elementos
del comportamiento que vamos tomando entre lo que nosotros aspiramos, porque nosotros vamos construyendo una definición de nosotros mismos, de quiénes queremos ser. Queremos ser buenos padres, queremos ser buenos profesores, queremos ser buenos miembros de una determinada comunidad, y entonces buscamos evocar un comportamiento que trate de cumplir con esa propia aspiración que nosotros generamos. Pero al mismo tiempo, hay una lucha porque a lo mejor no quiero pertenecer a una comunidad cristiana, por ejemplo, y me levanto todos los domingos para ir a misa, pero al mismo tiempo, hoy no quiero ir a misa y es domingo. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Tengo un deber? Tengo un deseo. Y después está el punto intermedio, que es lo que ese día decido hacer, que finalmente es lo que los demás van a observar. Llegué a misa, no llegué, llegué puntual, llegué con mi familia, no llegué, etc. Entonces, el ser humano tiene esta lucha interior, y en esta lucha interior va a haber dos teorías que van a ser fundamentales para nuestro análisis el día de hoy. Por una parte vamos a hablar de la teoría de la personalidad, del desarrollo de la personalidad, pero por otro lado también vamos a hablar de la educación moral. ¿Ok? Bueno, entonces voy a permitirme compartir para todos, y en este sentido tenemos que la educación moral es conceptualizada desde diversos modelos pedagógicos. Pero independientemente del modelo pedagógico que tomemos, que por cierto vimos 4 modelos pedagógicos, 4 metodologías en la sesión pasada, independientemente de cuál sea más efectivo, los 4 coinciden en una idea esencial, que es comprender y potencializar el desarrollo ético de la persona. Los 4 son diferentes, pero el objetivo de alguna manera es el mismo, en el hecho de decir que lo que queremos es que nuestros estudiantes vivan los valores, se apropien de ellos. Y entonces hay 2 perspectivas muy amplias. Una es una perspectiva cognitivo-desarrollista y otra es la ética del cuidado. En ambos sentidos, estas 2 perspectivas decimos que forman parte de la formación del carácter. Y así como citamos la sesión pasada a Kohlberg, hoy lo volvemos a citar. ¿Sí? Lawrence Kohlberg, quien aparece en esta imagen. Kohlberg desarrolla un modelo de la educación moral. Él centra sus investigaciones en el desarrollo del razonamiento moral y la capacidad de emitir juicios. Para Kohlberg, hay diversas etapas del desarrollo moral. Particularmente, estas etapas se dividen en 3 fases. La fase preconvencional, la convencional y la postconvencional. La persona, desde la infancia, desde la primera infancia hasta la adultez, va desarrollando algo que en el lenguaje cotidiano podríamos decir la conciencia y el criterio para la toma de decisiones. A este criterio y esta conciencia de alguna manera son modelados en estas 3 fases. Kohlberg nos habla entonces que explorar el juicio moral es a través de los posibles dilemas morales que la persona puede enfrentar. Y eso se convierte en un mecanismo, es decir, en encontrar relatos hipotéticos de situaciones que confrontan los valores, pero que al mismo tiempo también exigen una toma de decisión. Esto desde luego complejiza la situación. El contexto
en cada situación problemática que vive el estudiante y nos permite ver cómo estos dilemas nos llevan a situaciones tan complejas en las cuales no podemos hablar simplemente de un buen o mal comportamiento. Esto conlleva a una situación mucho más problemática. Para Kohlberg, lo importante es desarrollar una conciencia moral que nos permita desarrollar, ser más autónomos, pero al mismo tiempo alcanzar una moralidad. Kohlberg también nos habla de su teoría. Disculpen, alguien más nos acompaña. Acá está la maestra Nelly, perfecto. Bienvenida, maestra Nelly, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias. Kohlberg, además de esto, nos habla en su teoría de algo muy importante, que es que la persona, al ir desarrollando los criterios para la toma de decisiones y la conciencia, va desarrollando también una noción, si nosotros queremos decir, intuitiva sobre la justicia. Eso es muy importante. Sobre la justicia, sobre lo que es justo. Y no solo eso. Estoy seguro que han escuchado en Ciencias Sociales de Emilio Durkheim. Y Durkheim nos habla de cómo no solamente la persona va pensando en la justicia para él, sino que poco a poco, en cada una de estas etapas, va comprendiendo la justicia desde un punto de vista social. Lo que es justo, no solo para mí, sino para todos. Es un aspecto muy interesante esta propuesta de Kohlberg. ¿Esto qué permite? Esto permite, desde luego, ir desarrollando una cohesión social. Ahora, al mismo tiempo que este modelo de Kohlberg tiene una gran influencia en el mundo, ¿sí? También ha sido un objeto de crítica. Ha sido un objeto de crítica porque busca en cierta medida una noción como de justicia universal, de justicia social. Y esta noción de justicia social puede tener muchas limitaciones, más en determinados contextos. Así es que aparece Carol Gilligan, quien establece algo que ella va a llamar la ética del cuidado. Para Gilligan, lo importante es poner atención en la relación, en la responsabilidad situada, en el afecto. Y esto contrasta en cierta medida con el enfoque de Kohlberg, que busca un poco más la idea de principios universales o universalización de los principios. La idea de Carol Gilligan ha evolucionado a algo que hoy en día muchos otros autores llaman la pedagogía de los cuidados, que es un enfoque centrado en la acción de cuidar de uno mismo, en la acción de cuidar de los demás, en la acción de cuidar del planeta. Un modelo que humaniza entonces la ética y de alguna manera ancla la moralidad en una realidad concreta, en una realidad especialmente en situaciones con una moralidad en situaciones particulares. Ahora, esto que estamos comentando, la pedagogía del cuidado, estoy seguro que han escuchado probablemente este término antes. No sé si alguien ha vivido esa experiencia. En algún curso, en algún taller, en alguna actividad formativa. Maestras, maestros. No, antes no lo habían escuchado. A Kohlberg sí.
Tampoco, no es muy popular acá. Ok, la pedagogía del cuidado es muy importante porque aparece en muchas áreas, pero cuando, cuando la presidenta, ven que voy a tomar una frase de una presidenta, cuando la presidenta dice, si tocan a una mujer, nos tocan a todas. Si llega una mujer, llegan todas. A lo mejor han escuchado esta segunda frase. Estas son dos frases de la presidenta en dos contextos distintos. La primera habla de la violencia que vive la mujer y la segunda habla de que hay una mujer que por primera vez es presidenta y entonces, no sé, ella trata de dar a entender que entonces las mujeres serán escuchadas, las mujeres serán cuidadas. Bueno, estas dos frases tienen que ver con una noción de pedagogía del cuidado. ¿Cuál es esa noción? La noción de que somos un grupo, de que formamos una comunidad, de que formamos en primera instancia una sociedad, una comunidad, una familia. Y en esa familia todos cuidamos de todos, porque todos queremos estar bien. Esto es muy semejante, si este ejemplo no es muy claro, a aquella otra noción del cuidado al medio ambiente. ¿Cómo reflexionamos sobre cómo vivir mejor? ¿Sí? Tenemos que aprender a cuidar al medio ambiente. Y la primera reflexión es el propio modelo de ser humano, ese modelo de relación del ser humano con la naturaleza que durante muchos años se enseñó en la escuela, que llamamos el modelo antropocéntrico, es decir, el hombre en el centro del mundo. Y si tomamos un libro de los 90, todavía podemos decir que dice que el hombre, y pongo énfasis porque dice así, el hombre, ¿sí? El hombre debe de aprovechar los recursos que le da la naturaleza, como si la naturaleza estuviera en un segundo plano. Y entonces la naturaleza es del hombre. El hombre es el que decide qué animales viven, qué plantas deben de sobrevivir. Esa es la visión antropocéntrica. ¿Qué hemos aprendido? Tal vez no todos, pero cada vez nos estamos dando cuenta que es la visión incorrecta. Porque el hombre ha acabado con el planeta. Casi lo hemos acabado, casi lo hemos destruido. Y entonces empieza a surgir una conciencia ambiental. Esa conciencia ambiental que inicia desde la idea de decir, ya no debe de existir una visión antropocéntrica centrada en el hombre, sino que es el hombre, la mujer, hoy en día dice así, el ser humano, quien coexiste con la naturaleza. La naturaleza no es de nosotros, nosotros coexistimos con ella. Nosotros formamos parte de la naturaleza. Esto nos permite entonces tener una mayor conciencia del uso de los recursos. Y esto nos permite enfrentar problemáticas que han existido desde décadas atrás, pero que no habíamos querido ver. La contaminación del agua, la deforestación de los bosques, la muerte de la fauna y la flora. Es decir, la pedagogía del cuidado aquí se centra en darnos cuenta que todos, que el problema ambiental es tan grande, tan complejo, que no depende de Donald Trump, no solo de él, no depende de lo que diga un presidente o una presidenta, no depende solamente de lo que haga una empresa, sino que depende de que todos nos involucremos. Depende de que todos cambiemos nuestra forma de vivir, que cambiemos los sistemas de aguas negras, que cambiemos y evitemos la deforestación,
que cuidemos más a las especies animales y de plantas, y sobre todo aquellas que a veces nos generan daño, porque a veces porque nos generan daño, vemos un alacrán, queremos matar, vemos una araña y lo queremos matar, vemos una serpiente o una culebra y también la queremos matar. Es decir, hay ciertos estigmas sobre la flora, sobre la fauna. Esto nos hace ver entonces la necesidad de reutilizar los recursos naturales, materiales, el reciclaje, la conciencia en la vida animal, en la vida vegetal, en general en el cuidado del medio ambiente. Y entonces la pedagogía del cuidado consiste esencialmente en que el profesor Edson se da cuenta que apagar la luz cuando no se necesita no solamente ayuda a que el recibo llegue más económico, ayuda a cuidar al planeta. A que el profesor Esteban diga, híjole, tengo un vaso de plástico, no debo de usar un vaso de plástico, debo de usar una taza. A que la maestra Jacqueline diga, bueno, nunca me había preguntado, pero ahora me doy cuenta que la manera en la que se construyen las ciudades es incorrecta. En cada ciudad que está cerca de un río, ese río muere. Nosotros asesinamos, por decir esta palabra, al río. Todas las aguas que están a nuestro alrededor de las ciudades, las contaminamos. Entonces vamos generando una conciencia, pero esa conciencia consiste en que ese pequeño cuidado que hago para mí, para mi familia, para mi entorno más próximo, es a la vez un entorno global. Y entonces pasa justamente lo que dicen los especialistas del medio ambiente. Nos damos cuenta que lo global es local y que lo local es global. Ese es el punto. Surge el concepto lo local, que es un concepto que nos dice, hey, si tú deforestas, no solo estás afectando a tu entorno próximo, estás afectando a todo el medio ambiente. Entonces podemos ver cómo hay una conexión muy interesante entre una conciencia individual, pero también una conciencia social y una conciencia ambiental. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario en este punto? ¿Vamos bien? Sí, doctor, ¿hasta qué punto nosotros, por ejemplo, en estos dos paradigmas, eh, podemos utilizar como docentes, como personas eh, formadoras, a los alumnos en una transmisión de implicación? Porque, bueno, al momento ahorita es de transmisión, de invitación, que ahorita es lo que hace falta en los jóvenes en el bachillerato, que andan bien mal en estos sistemas. ¿Hasta qué punto o por qué es importante de la transmisión de inculcación? Porque, bueno, no he estado por ahorita buscando. Es lo que nosotros como docentes tratamos de fundir a nuestros alumnos. Entonces, viendo que es la evolución, ahorita ya no es eso, ahorita ya es una transmisión, somos meros facilitadores de conocimiento, les llaman ahora. ¿Hasta qué punto es bueno, qué punto es malo de hacer una prevención e inculcación a esos valores? Porque si realmente los jóvenes no los tienen, no los llevan, en casa no lo practican, llegan a la escuela y van con unos valores totalmente diferentes. Entonces, como dice usted, yo soy el modelo a seguir dentro del salón. Hay una discusión últimamente en la escuela porque decían que los jóvenes no sabían qué eran, que ellos decían que eran mariposas, colibríes, que no sabían si eran hombres o mujeres, y hay una maestra psicóloga joven, millennial, que dijo, no, tú haz lo que quieras, tú eres lo que quieras hasta que sepas qué eres. Entonces digo yo, no, maestra, espérenme, o sea, el joven está desarrollándose, el joven necesita una guía. Sabes que tú eres un joven, hombre, no sé, o sea, es lo que estábamos viendo también del deber ser y deber ser. ¿Qué eres realmente? ¿Cómo debe ser para posteriormente formar un adulto íntegro?
que es parte también de la educación. ¿Hasta qué punto más, doctor, podemos llegar a la transmisión de aplicación? ¿Por qué se perdió eso? A lo mejor por el tema también de los docentes, que lo tomamos de otra manera, ¿verdad? De que esto es lo que yo digo y esto se hace, pero tal vez enseñándoles que no es el camino correcto, el que ellos piensan, no lo sé. Hubo una discusión, dije, no, maestro, perdón, usted debe decir a los jóvenes en formación, tú eres una dama, eres una señorita y por lo tanto, bueno, pues tienes tus roles, tienes tus valores y pues ya no salimos muy bien de acuerdo. Obviamente pues yo soy de la generación del 70 y tantos y la maestra del 20 y tantos, entonces hay un choque tremendo, hay un choque inseguro. Entonces, yo para mí esa de transmisión de educación es lo ideal para transmitir, por ejemplo, este tipo de valores, este tipo de educación moral en el desarrollo integral del joven, que no solamente va a aprender matemáticas o español, sino va también a adquirir valores y principios para formar un ciudadano de provecho. No sé, ahí es donde ya salimos un poco en duda, doctor. Muchas gracias por su pregunta, maestro Edson. En realidad, hay varios modelos. Comentábamos en la sesión pasada que el modelo de inculcación, el modelo de ver al docente como ejemplo para ir desarrollando estos valores, es un modelo, pero no es la única forma de proponer una educación en valores. Probablemente esta es lo que nosotros llamaríamos la educación en valores desde un punto de vista tradicional. Quiero hablarles de honestidad, yo soy honesto. Quiero hablarles de respeto, yo respeto. Quiero hablarles de responsabilidad, yo soy responsable. ¿Esto deja un efecto en los estudiantes? Sí, sí lo deja, pero no es la única fuente, digamos, para educar en valores. Al menos tendríamos que considerar dos maneras más. Una de ellas, la vimos la sesión pasada, y tiene que ver cuando nosotros invitamos al estudiante a hacer un razonamiento moral, ¿sí? ¿Cuál es este razonamiento moral? Por ejemplo, el razonamiento a respetar, por ejemplo, al ser humano independientemente de su apariencia. Vamos a suponerlo, ¿no? En el salón de clases, alguien dice que por ser blanco debe tener más derechos que por ser moreno, o por ser moreno debe tener más derechos que por ser indígena, etcétera. Y entonces, ir clarificando, ir mostrando ejemplos reales, contextos reales, situaciones reales, en las cuales el alumno va redescubriendo cuáles son realmente los aspectos importantes que caracterizan al ser humano. Y esto le permite, desde luego, alejarse de lo superficial, alejarse de aquello que no tiene valor para la persona o que no debería de tener valor para la persona. Sí es muy importante este aspecto. Y claro, dentro de este juicio moral, es muy importante que no haya la figura del relativismo, que hoy en día es común esta perspectiva de decir, bueno, es que usted tiene derecho a pensar, que usted tiene derecho a pensar, que usted tiene derecho a hacer el juicio que considere prudente, porque es una persona diferente. Lo siento, no es así. No todas las opiniones son válidas. Es importante abrir el derecho a opinar, pero en el juicio que hace el docente, tiene que manifestar qué opiniones no son válidas y por qué no son válidas. Porque a veces el relativismo lo vemos hasta en las redes sociales. Aparece como aquella idea de decir, cada persona tiene derecho a pensar diferente. Sí, cada persona tiene derecho a pensar diferente. Pero que piense diferente no significa que piense de manera correcta. ¿Sí me explico? O sea, tenemos derecho a tener distintas opiniones, sí,
pero no por tener distintas opiniones, cada opinión debe de ser considerada, porque habrá opiniones que sean inclusive incorrectas y que no debamos de considerar. ¿Sí? Ese es un punto importante, porque en muchas ocasiones se confunde, como la confusión que tenemos ahora en muchas partes del país cuando hablamos, ¿debe de haber acceso a la educación? Sí. Ah, entonces todo niño debe de aprobar porque debe de haber un derecho restricto a la educación. No, no hay que confundirnos. Una cosa es el acceso a la educación y otra cosa es tener los saberes, las habilidades, las actitudes, los conocimientos para pasar de año, para pasar de semestre. Esto que usted comenta es muy importante, porque entonces hacer y desarrollar juicios, dilemas morales, enriquece desde luego la educación moral de nuestros estudiantes, la educación en valores de nuestros estudiantes. Y habría una tercera metodología que me gustaría recuperar antes de dejar la palabra con la maestra Jacqueline, que es la acción. La acción es muy importante. La participación del alumno, no solamente en escuchar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, ¿no? O los dilemas, sino en tomar una postura sostenida y defender plenamente su derecho. Es decir, decidir participar en la acción. O sea, no es suficiente con que la maestra nos diga que debemos de reciclar y que no debemos de usar plásticos. ¿Cuándo se llega a la acción? Cuando los propios alumnos dicen, maestro, vamos a hacer un reglamento y nosotros no vamos a aceptar plásticos en el salón. Nosotros no vamos a aceptar violencia en el salón. Si uno de nuestros compañeros violenta a otro, violenta a una señorita, este compañero no puede estar en el salón. Entonces ahí ya no solamente se está diciendo, se está accionando. Y más aún, si nos vamos en el nivel medio superior universitario, la defensa de los derechos. La defensa, por ejemplo, de la libre expresión que hoy en día hemos visto en diversas manifestaciones. La exigencia de vivir en una sociedad segura, que el gobierno garantice las condiciones de seguridad que hemos visto en diversas manifestaciones, eso es un ejemplo de acción. Ahora, yo sé que cuando tomo un ejemplo de una manifestación, pues allá hay muchísimos intereses, yo lo sé. Van los de un partido, los del otro y los del otro, pero me quedo solamente con aquellos ciudadanos que sin ningún interés político realmente marchan porque exigen vivir en un país más seguro. Y creo que en ellos ya está sembrada la semilla de esta conciencia y esta educación en valores. Bueno, espero haber ayudado un poquito, maestro Edson. Maestra Jacqueline, adelante, por favor. Sí, también así, aquí con esta pregunta que hace el compañero, también me surge esa duda sobre qué base podemos nosotros cimentar la validación de estos valores o de estos principios, sobre todo porque pues actualmente sabemos que hemos tenido muchos avances en cuanto al respeto a los seres vivos, en los derechos de la mujer, el concepto de equidad y el de igualdad incluso han ido cambiando a través de los tiempos. Entonces, pero actualmente, o sea, se reconocen muchas cosas buenas que han surgido de las nuevas generaciones. Actualmente, muchas cosas que nosotros vivíamos, que actualmente, más de hecho, se califican como bullying, nosotros lo teníamos totalmente normalizado, ¿no? Y creo que esos son avances, pero también hay otras cuestiones que las considero muy laxas y era pues de lo que hablaba precisamente el maestro Edson. Entonces, ¿cómo podemos nosotros validar esas cosas que pues a nuestro parecer son las correctas? Digo, a final de cuentas, creo que tenemos algunos valores bien cimentados que son necesarios seguir preservando y que en algunas ocasiones siento que están perdiendo terreno.
Entonces, no sé, o qué estrategias o qué podemos hacer nosotros, pues para pues retomar lo bueno que ha surgido en las nuevas generaciones, pero también recuperar eso bueno que viene con nuestra generación, que como dice, profesores de los 70, yo soy de los 80 exactito, entonces por ahí andamos, yo creo, más o menos en los principios, las normas y demás que tenemos pues nosotros como parte de nuestra identidad. Claro, yo creo que la clave, maestra Jacqueline, es la educación del carácter. Y la educación del carácter es una tendencia que surge ya hace varios años, justo entre los años 60 y 70, pero que después se deja atrás. Lo voy a decir de esta manera, la educación, hay una etapa en la que había mucho interés en el respeto hacia la norma. Aparece la educación cívica, aparece el civismo, y después desaparece. Porque un grupo de personas dicen, bueno, es que tal vez no es necesario que haya una norma si el ser humano cumple con un comportamiento adecuado. ¿Sí? Nosotros pareciera que no podemos hacerlo. Realmente a veces requerimos la norma, requerimos el apoyo de la norma, requerimos el apoyo del reglamento, requerimos el apoyo de hacer una gestión constante del carácter, desde la educación básica hasta la educación superior. Entonces, la educación en el carácter es un elemento primordial, es un elemento primordial. Y entonces, en la actualidad, debo decirlo que hay nuevamente un reenfoque en la educación en el carácter. ¿Sí? Vamos a empezar a ver en muchas partes cursos, talleres, actividades de educación para el carácter. ¿Por qué la educación para el carácter es un punto importante? Porque de alguna manera la práctica educativa nos demuestra que la formación ética no puede limitarse solamente al desarrollo cognitivo. Esto, de hecho, comúnmente es llamado cierto tipo de intelectualismo moral. O sea, en otras palabras, no basta con el conocimiento del bien, sino que es necesaria que ese conocimiento del bien se convierta en conductas concretas. ¿Sí? Esto sucede, como lo dijo hace muchísimos siglos Aristóteles. Pasar a conductas concretas es pasar a la organización de costumbres, a la organización de hábitos, a la organización moral. Entonces, cuando nosotros entendemos que dentro de la sociedad no se violenta a las personas, no se discrimina a las personas, las personas son valoradas por su condición humana y no por sus bienes materiales. Es decir, cuando estos términos que acabo de mencionar forman parte de la cultura, forman parte de las costumbres, entonces es cuando podríamos nosotros decir que hemos logrado pasar del conocimiento del bien a que ese conocimiento forme parte de la conducta humana. Eso es lo que se busca, ese es el ideal de una educación en valores. El ideal de una educación en valores es que la persona pueda llevar un comportamiento cuya base sean los valores humanos. Entonces, la formación del carácter, nuestra Jacqueline, lo que busca es configurar hábitos, que como lo decía Platón, hábitos virtuosos que puedan dirigir las acciones hacia el bien y hacia la felicidad colectiva. Los modelos que solo son colectivos, o a veces inclusive de clarificación, pueden ser criticados por los defensores de esta formación del carácter. Porque
no siempre se busca que la transmisión de valores morales se convierta en hábitos. Y lo que busca la educación del carácter es que en efecto se convierta en hábitos, se convierta en parte de la cultura y parte del comportamiento de las personas. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa educación del carácter, cuando nosotros desarrollamos esos hábitos, esas costumbres, también podemos articular esto con la justicia, con el cuidado, con ese cuidado que introduce el afecto, la situación. Y entonces se va construyendo en cada persona esa personalidad moral. Esa personalidad moral que está integrada por tres dimensiones. Una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión conductual. En este sentido, Kohlberg nos habla de lo que él llama las comunidades justas. Las comunidades justas donde los miembros de esas comunidades logran desarrollar una personalidad moral auténtica. Una personalidad basada en la ética del cuidado. ¿Sí? Basada en la ética del cuidado. Ahora, el desafío al que nos enfrentamos en una educación para el carácter, en una educación ética, es siempre lograr la coherencia entre el juicio moral, o sea, lo que sabemos que es correcto, y la acción moral, lo que hacemos, lo que realmente se hace. Eso es esencialmente lo que buscamos. Entonces, la estrategia es siempre buscar la integración de tres dimensiones o de tres enfoques. Lo cognitivo, que nos permite razonar sobre lo que hacemos. Lo afectivo, que nos permite sentir el sentimiento, la emoción de lo que hacemos. Y lo conductual, que modera justamente nuestra conducta. Algo muy semejante a cuando tenemos un niño pequeño. Y cuando un niño pequeño miente, y cuando ya sabe que mentir está mal, ¿qué hace el niño? No sé si han experimentado eso. El niño se siente mal. Bueno, un niño que no está acostumbrado a mentir. Debo aclarar aquí, ¿sí? Sí, pero en general, el niño se siente mal. ¿Sí? Porque sabe que mentir está mal. Porque sabe que mentir es incorrecto. Porque sabe que no debe mentir. Y porque sabe que en su familia, en su comunidad, no se miente. Ese es el efecto que se busca justamente para construir comunidades justas. Veamos todo el reforzamiento que esto tiene. Yo hago algo incorrecto. Primero, afectivamente hay algo que me mueve. Mi conciencia me dice que he hecho algo incorrecto. Cognitivamente sé que he hecho algo incorrecto. Sé que he cometido un comportamiento incorrecto, pero además, al observar el contexto en el que este acto incorrecto se ha cometido, me doy cuenta que los demás no lo cometen y entonces eso hace que además de la conciencia individual hay una carga, porque estoy a mi persona, para otra persona y para mi comunidad. Esa es un poco la visión de Kohlberg. Bueno, tal vez dije demasiadas cosas, maestra Jacqueline, y a lo mejor no contesté lo que usted quería, pero esta es un poco la idea. Ok, entonces, la visión
de, de Kohlberg de tener este enfoque cognitivo, este enfoque afectivo, este enfoque de formación, perdón, cognitivo, afectivo y conductual, en realidad es lo que nosotros podríamos llamar la articulación necesaria. ¿Por qué la articulación necesaria? Porque entonces lo que nosotros aspiramos es a poder articular la justicia, el cuidado y la formación del carácter. La justicia, el cuidado y la formación del carácter. Muy bien. Voy entonces a permitirme compartir nuevamente con ustedes para seguir la discusión. Bien, disculpen, voy entonces a compartir pantalla. Bueno, entonces, hemos hablado un poco de los valores, la ética, los valores morales, la ética, y a lo mejor la pregunta es, ¿cuál es el papel de la escuela? ¿Sí? ¿Cuál es el papel que tiene la escuela justamente en este sentido? Entonces, podemos ver a la escuela, podemos ver a la institución educativa, ¿sí? Como un ecosistema axiológico, ¿sí? Es decir, podemos ver al sistema educativo como ese ecosistema donde se lleva a cabo la transmisión de valores, ¿sí? La transmisión de valores y la ética, ¿sí? Hay muchos canales, ¿sí? Hay canales que son implícitos a través de la práctica del ejercicio docente, ¿sí? Pero también hay otros que son no intencionales, porque a veces se aprende de cosas que no están planeadas, sino de cosas que pasan en la comunidad educativa. Entonces, la eficacia de la formación ética depende en gran medida de la coherencia de la formación ética que hay en este ecosistema y de responsabilidades que también van mucho más allá de los propios muros escolares, ¿sí? Y bueno, lo que con esto estoy diciendo es que en gran medida no solamente la formación en valores no solamente depende de la escuela, sino que también va a depender de la comunidad, de la familia. Y entonces hay una responsabilidad compartida, ¿sí? En la formación ética, ¿sí? La educación en valores es una tarea de la comunidad, y aquí lo decimos claramente en un sentido amplio. No es de ninguna forma una responsabilidad exclusiva de la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la familia es la base de la sociedad y es el primer lugar donde las personas aprenden estos valores que van a guiarlos durante toda su vida. Entonces, un cimiento muy importante y fundamental es justamente la familia. Pero, desde luego,
que las estrategias que utilicen las maestras y los maestros, las estrategias que las maestras y los maestros utilicen para formar en valores, su impacto va a depender en gran medida de la colaboración activa de los padres de familia. ¿Sí? Porque la escuela finalmente da conocimientos, da habilidades, da destrezas, va a dar cierta formación en valores. Depende de lo que pasa en casa, depende de lo que pasa en familia. ¿Sí? Ahora, habría que decir que esta responsabilidad es todavía más amplia, porque los niños, los jóvenes y los adultos no solo se educan en la escuela o en la universidad y en la familia, también se educan en la comunidad, en la sociedad. Y hay muchos medios que influyen. Por ejemplo, las redes sociales, los medios masivos de comunicación, también tienen una corresponsabilidad en esta tarea. La institución educativa, entonces, podríamos decir que integra esta axiología educativa a través de 3 dimensiones curriculares. Primero, a través de un currículum explícito, cuando está compuesto de contenidos que ya están programados, con áreas de conocimiento que son legalmente establecidas, las normas legales, que generalmente se fundamentan en principios y en valores que las instituciones van asumiendo y que van expresando en su planificación. También tenemos un análisis axiológico del currículum que nos permite hablar de cierta jerarquía de valores que son promovidos. ¿Sí? A veces podemos observar cómo los valores intelectuales y sociales son más representativos y en menor medida los valores ecológicos o afectivos. Claro, esto en determinadas áreas. Un segundo aspecto es la transversalidad. ¿Sí? Asegurar que la formación sea integral implica también que haya cierta organización curricular que permita dinámicas transversales. De tal manera que se pueda vincular la comunidad académica, los proyectos educativos, las herramientas legales que sean ofrecidas por el Estado. Y bueno, esta educación axiológica también debe de ser la base para desarrollar un pensamiento crítico. Es decir, hay siempre un currículum oculto. Un currículum oculto sobre las actitudes, sobre las normas, sobre los valores, sobre las prácticas, sobre los gestos que pasan en el día a día institucional. Desde lo que pasa en el salón de clase hasta cualquier parte de la escuela. Esto es un aspecto muy importante, porque entonces las normas nos dan marcos institucionales de desarrollo. La transversalidad conecta estas normas con la cotidianidad, pero finalmente las acciones del día a día que surgen en la cotidianidad son las que nos permiten observar y contribuir al desarrollo de los valores. Otro elemento importante es la ética profesional del docente y la cultura escolar. ¿Sí? No olvidar que en el docente encontramos el principal modelador de la cultura escolar. En el docente encontramos el punto
voy a llamarle yo, de partida para hablar de los valores. Y entonces, la eficacia de la educación en valores va a estar limitada por nuestra cultura, por nuestra ética profesional de cada uno de los miembros de la escuela, ¿sí? Y vista desde esta perspectiva, la ética organizacional va a depender de todos los miembros de la comunidad, pero también va a depender en gran medida de los comportamientos que en comunidad son aceptados, en los comportamientos que son promovidos. Bueno, estos son aspectos ideales. Entonces, ahí nosotros siempre encontramos cómo la escuela, de alguna manera, influye, desde luego, en cómo se va gestando este tipo de educación. Y no olvidemos que la parte esencial de la escuela está en la labor que las maestras y los maestros hacemos. Bueno, termino mi participación en este punto para, desde luego, dejar un espacio para la discusión y la conversación. Adelante, maestros, con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Gracias. Sí es muy importante todo este desarrollo que se está tratando de lograr. Aquí la duda surge cuando, por ejemplo, en el plantel, por ejemplo, en mi plantel, hay maestros todavía más con años de servicio o otro nivel de entendimiento, por ejemplo, maestros que tienen 70, 65 años, eh, maestros que tienen 25 años ahorita, y con jóvenes que son de 15 años. O sea, es un choque tremendo cultural de valores, de ideas. ¿Cómo podemos o cómo se puede unificar esos criterios, doctor, para que realmente tengamos un entendimiento? Como les platico, unos tenemos una idea, otros hay otra, y casi nunca pues, nos ponemos de acuerdo, porque yo les decía pues también a unos docentes, compañeros, que ellos hacen actividades lúdicas muy buenas, en cuestión de puericultura, por ejemplo, y llenan el salón con muchas cartulinas, dibujos, y se ve muy padre, pues, la verdad. Pero llega el momento en que esos cartelones, cartulinas, se decoloran, se despegan, se caen, y después empieza un ambiente, pues, de basura, sucio. Entonces se enojan, se enojaron porque dije, Marta, dígame quién es el responsable y hasta cuándo este ejercicio lúdico y cuándo empieza a ser basura. No, maestro, es que usted está coartando nuestro derecho, nuestra libertad. No, maestra, perdón. Ya le dije, es un espacio lúdico y se ve muy padre. Felicidades. Pero después llega el otro grupo, dice, maestro, es que ya los quitamos y los vuelven a poner. Entonces, ¿hasta dónde está ese respeto? ¿Dónde está esa ética de respetar el espacio de los demás? Se ve sucio, se ve feo, luego pegan en la pared con una especie como de líquido, no sé cómo se llama, pero queda pues ahí, y le digo, maestra, es que dígame quién es el responsable y hasta cuándo se va a tirar esto. O sea, yo tengo una idea, tal vez por mi edad, ella tiene otra idea por su edad, y los jóvenes, pues, se sienten a gusto y está bien, pero ¿cómo unificar esa situación? Y dicen pues que soy retrógrada. Bueno, me he llevado varios calificativos. No, 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 es que no es así. O sea, yo lo respeto y lo admiro, maestro, respeto su trabajo, pero
pero mis otros alumnos de otras carreras que compartimos el salón ya no lo ven así. Y sí es una lucha, y como bien comenta, y bien dijimos ahorita al final de su participación, nosotros como docentes debemos ser los ejemplos de eso. Entonces, yo para los alumnos, algunos soy, eh, estoy amargado, estoy viejo, estoy morado, pero para otra la maestra es lo máximo, ¿no? Entonces, digo, ¿hasta dónde, qué punto nosotros como adultos podemos ya asumir esa responsabilidad de ética, de valores, que no sé si los tengan o no, ya no sabemos? Claro, bueno, no es una tarea simple y tampoco es una tarea inmediata. La búsqueda de la libertad y la comprensión de la libertad es algo que probablemente se inicia o se ha iniciado en diferentes partes y no se consolida. Lo podemos ver inclusive al nivel federal más importante, que es con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue siendo un documento, no sé si maravilloso, pero que da orden a las acciones que emprende el pueblo mexicano desde un punto de vista teórico, pero que en realidad no se cumple con la realidad que vivimos todos los días. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo hay una gran diferencia el conocimiento de lo que debe de ser a hacerlo. Hay un paso, híjole, muy, muy grande entre hacer y conocer qué hacer. Probablemente nos encontramos como sociedad en una etapa en la que apenas estamos conociendo qué hacer, pero nos hace falta mucho para poder transitar realmente el hacer. Ahora, hay comunidades que han logrado ir trascendiendo en esta búsqueda por sus derechos y por la construcción de comunidades que realmente vayan transformando los valores y la educación moral en sus costumbres, en su cotidianidad. Pero creo que esto no representa al México que vivimos hoy en día. Creo que el México que vivimos hoy en día no está representado plenamente por ese hecho, pero sí podemos encontrar sectores donde la educación en valores tiene un efecto positivo. Voy entonces a referirme a la comunidad escolar, porque tal vez la comunidad escolar pueda ser el ejemplo más adecuado y más cercano que tenemos en el salón de clase. Y probablemente tengamos que poner casi como una especie de cerco en esta comunidad escolar y lo que pasa fuera de la comunidad escolar. Porque probablemente fuera de la comunidad escolar no necesariamente hay una educación en valores. Probablemente fuera de la comunidad escolar no hay un respeto a los derechos humanos de cada uno de los miembros de la comunidad escolar. Probablemente fuera de la comunidad escolar hay inclusive violencia que sufren muchos de los estudiantes que forman parte de nuestra comunidad escolar. Entonces, muy probablemente, y lo digo con mucha lamentación, nosotros no vamos a poder cambiar esa realidad que viven muchos estudiantes. Pero probablemente sí podemos intervenir en que cambie la condición, la situación que viven en la escuela. Creo que en ese escenario, maestro Epson, nosotros sí podemos ser influyentes. Sí podemos influir en que los estudiantes estén en un lugar seguro. Y cuando me refiero a un lugar seguro, me refiero a un lugar donde cada estudiante se respete, donde se respeten sus derechos humanos, donde el estudiante pueda ser, lo digo así, pueda ser sin sufrir ningún tipo de violencia.
¿sí? Creo que sí podemos influir en que en nuestra escuela haya siempre una educación centrada en la responsabilidad, en el respeto y en otros valores que son tan importantes. Creo que sí podemos abogar porque se convierta no solamente en una norma, no solamente en una acción separada, sino que con el paso del tiempo, nuestra comunidad aprenda a respetar y a procurar en esa generación y en futuras generaciones estos valores. Y entonces decimos que nuestros valores ya forman parte de las costumbres, de las acciones cotidianas en el salón de clase. Creo que eso no estoy seguro que sea fácil de lograr en cada escuela, pero al menos sí sí tendría que ser para nosotros como docentes una meta importante. Y sí, eso no va a cambiar probablemente lo que viven nuestros estudiantes en su casa, probablemente no va a cambiar lo que viven nuestros estudiantes en su comunidad, en su colonia, pero sí podemos enseñarles en la escuela que en la escuela se puede vivir de una forma distinta. Si en la calle son discriminados, podemos enseñarles que en la escuela no son y no serán discriminados. Si en la calle son violentados, podemos enseñarles que en la escuela no serán violentados. Si en la calle se materializa al ser humano de diferentes formas, podemos mostrarle que en la escuela no se busca materializar al ser humano. Es decir, podemos mostrarle que se puede vivir en una comunidad con apego a los valores. Y yo creo que eso será muchísimo, maestro Epson, porque tal vez a muchos de ellos cambie su manera de ver y de pensar después de esa experiencia. ¿Sí? Después de esa experiencia yo creo que es muy importante. ¿Sí? Comentaba en una de las primeras sesiones de este seminario que me pareció muy interesante que en la venta de un puesto de periódico y de revistas en el aeropuerto, las personas podíamos ir y tomar el periódico o una revista y dejar 1 o 2 euros, que era lo que valía. No había un guardia, no había una señorita o un joven que atendiera el puesto. Y no solo eso, había una pequeña mesa con una caja donde ahí las personas iban y dejaban sus euros. Y entonces con el paso del día eran bastantes euros. Y lo interesante de esto, maestro Epson, es que no había quien robara esos euros. En un lugar con muchas personas, con esa entrada y salida. Y entonces ahí ves cómo hay ciertos valores añadidos, al menos en esa comunidad. No puedo decir lo mismo de todas las comunidades alemanas, probablemente en otros lugares hay robos, pero en ese lugar las personas cumplen el hecho de ser honestos. Yo tomo algo y entonces dejo el valor que este material tiene. Y además no llevo algo que no es mío. Entonces, ¿se puede hacer como sociedad? Claro que se puede. Pero no es algo que cambie una persona, pero no es algo que cambie el gobierno, porque a veces esperamos que los gobiernos lo hagan. No, tenemos que hacerlo los ciudadanos. En nuestro país, los ciudadanos que se llevan todos los materiales cada vez que un camión de productos tiene un accidente, eso no lo hace el gobierno. Eso lo estamos haciendo nosotros, los ciudadanos. Estamos tomando algo que sabemos que no es de nosotros y lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que transformar nuestra cultura. Esa es la visión de la educación en valores. Ahora, esta educación en valores, desde luego, conecta con la educación del carácter, con la educación emocional, con la educación
de una ciudadanía. Y es muy interesante porque esta es la mejor manera de que haya menos delitos. Esta es la mejor manera de que podamos vivir con una sana convivencia. Esta es la mejor manera de sentirnos valiosos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Esta es la mejor manera de aprender a cuidar el planeta. Esta es la mejor manera de aprender a cuidar nuestra comunidad. Este es el valor que tiene la educación en valores. Gracias. Muy bien. Bueno, tal vez hablé demasiado. Esto. Eh, muchas gracias por su pregunta. Tal vez hablé demasiado y dije muy poco, pero espero que sea útil. ¿Quién tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario antes del cierre? Yo un breve comentario nada más. Al Claro que principio sí. también nos formulaba usted la pregunta de si es la educación solamente conocimiento o va más allá. Y recuerdo también siempre seguido paso por un preescolar y junto en su barda tiene una frase que no la recuerdo exactamente, pero dice, los valores se inculcan en casa, en la escuela se educa. O sea, como que siento que la forma en la que está redactada esa frase, que no es exactamente esa redacción, pero es lo que recuerdo, siento que con esa frase ellos separan, como de que aquí vienes nada más a aprender y los valores son allá en tu casa. Entonces, desde el principio que nos hacía usted esa pregunta, yo dije, pues es que es algo, o sea, no es como de que, como que de aquí a aquí hay valores y de aquí a acá ya no hay, o sea, es algo Claro. que está, es indisoluble a lo que tú realizas, ¿no? Sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el de las relaciones humanas y demás, pues en todo está inmerso, en todo hay valores y en todo hay aprendizajes. Obviamente, pues en la escuela están aprendizajes planificados por personas expertas y demás, pero a final de cuentas, pues la educación en valores está en ambos lugares. Entonces, a veces, si esa educación en valores que está sucediendo no es la apta en uno de los lugares, pudiera el otro lugar ser como el refugio para esa persona o para redirigir también esas, pues a lo mejor esos principios que van a dirigir su vida. Entonces, yo creo que sí es muy importante la figura del maestro. Sabemos que pues ya es muy pesado serlo y que a veces no nos alcanza el tiempo ni nos alcanzará la vida, ¿verdad?, para atender de manera adecuada a todos nuestros alumnos, pero creo que pues sí debe estar como de manera inherente a nuestro ser docente el educar con valores. Decíamos también, no me acuerdo si fue en la primera clase o en la segunda, que pues aunque no seamos docentes de cívica o de ética o de lo que sea, pues al final de cuentas educamos en valores, algunas veces solamente con el ejemplo. Entonces, pues es parte de ser coherente de lo que eres con lo que les estás enseñando a tus alumnos y en la forma en cómo tú te comportas. Es como que lo que me queda a mí, esa pequeña reflexión. Muchas gracias. Gracias por compartir la maestra Jacqueline y estoy de acuerdo con usted. Probablemente este énfasis que han puesto estas maestras y maestros en esta escuela es como para decirle al padre de familia, hey, cuidado, en casa también se debe de educar en valores. Pero claro, quiero pensar positivamente de que ese es el énfasis que ellos buscan hacer. Pero estoy de acuerdo con usted, no es solamente en casa. La escuela se convierte en un lugar muy importante y deberíamos de retomar esa importancia. Deberíamos de retomar ese gran papel que tienen las maestras y los maestros. Porque en realidad en muchas ocasiones se convierten en las personas, cuando me refiero a las maestras y a los maestros y al espacio de la escuela, donde los alumnos pueden desarrollar estos valores. Cuando no están en casa, cuando no están en la comunidad o cuando tampoco están en los medios de comunicación, que ese también es un punto relevante, el darnos cuenta que lo que aparece en Facebook, lo que aparece en las redes sociales, lo que aparece en la televisión, lo que aparece en la radio, tiene también una implicación
importante en cómo el ser humano va construyendo su personalidad, ¿sí? Entonces, hay una influencia que también es importante. Bueno, pues yo agradezco mucho su atención el día de hoy. Esta es la tercera sesión del seminario. Vamos a compartir por ahí las grabaciones. De hecho, ya están disponibles en el canal de la Universidad de YouTube. Les invito por ahí a revisarlas. Si no las encuentran, con mucho gusto las podemos compartir directamente en el grupo. Y bueno, yo espero que estas 3 sesiones, que ahora han sido de más participación, de más discusión, haya sido interesante, nos dejen algunas reflexiones. Esa es justamente la intención de este seminario. Con este seminario se acerca ya el periodo vacacional, pero todavía no será el periodo vacacional, porque tendremos un seminario, ya la maestra Jacqueline creo que ya vio ese anuncio, ¿no? Tendremos un seminario de investigación, perdón, no un seminario, sino un taller de investigación. Y se ha propuesto que este taller de investigación sea los viernes 12 y 19 de diciembre, de las 18 a 19:30 horas, y los sábados 13 y 20 de diciembre, de las 8 a las 9:30 horas. Es decir, el próximo viernes, sábado, y después viernes y sábado. Y la intención de ese seminario de investigación será que podamos construir justamente un ensayo académico en estas 4 sesiones de trabajo. Un ensayo académico. Entonces, todavía no salimos a vacaciones. Terminamos este seminario. Podríamos tal vez decir que descansamos unos días, pero nos vemos el próximo viernes, si así nos permiten, a las 6 de la tarde para comenzar el taller de investigación. El propósito de este taller es nuevamente generar un material publicable. Y quiero decirles que está muy cerca de salir la edición número 3, 4 y 5. Ha sido un proceso lento porque ha habido muchos trabajos y muchos muy interesantes. Entonces, muy pronto podrán conocer si alguno de sus trabajos ha sido publicado. Y esperemos así sea. O saldrá en la publicación, ¿sí? Y bueno, pues un gran placer saludarles. Estamos a sus órdenes y muchas gracias por acompañarnos. Entonces, nuestro periodo de clases no termina ahora. Sí termina este seminario, pero el periodo vacacional comenzará hasta el día 20 de diciembre, oficialmente. ¿Sí? Bueno, pues que tengan una maravillosa noche, que descansen. Un gusto saludarlos y nos vemos prontamente. Hasta pronto, que estén bien. Adiós. Hasta pronto, que la pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.